Las malas lenguas matan a tres, al que las dice, al que las escucha y al que es objeto de la calumnia. El Talmud. Voy a empezar esta serie de tres con el impresionante poder de la palabra. La capacidad de hablar es la cualidad que define al ser humano. Ningún otro ser tiene la capacidad de comunicarse de modo elocuente, creativo y sensible. Como veremos, las palabras del hombre poseen una fuerza casi cósmica para moldear el universo tal como Dios originalmente creó al universo con su palabra. Nuestras palabras incluso tienen la capacidad de alterar la realidad del tiempo a las personas y a los objetos. Pensando en esto, podremos entender por qué Shemirat Alashon, o sea, cuidar la palabra, tiene tanta importancia en el judaísmo. En esta primera parte intentaré responder a las siguientes preguntas. En un sentido general, ¿cuán significativas pueden llegar a ser nuestras palabras? Al fin y al cabo son simplemente un poco de aire caliente. ¿Por qué solo los humanos tienen la capacidad de hablar? ¿Qué relación tiene el habla con nuestra alma? ¿Qué tiene que ver el habla con la creación y con la continua recreación del universo? ¿De qué manera el habla puede alterar la realidad de los objetos, de las personas y hasta el tiempo? Mientras mejor comprendamos las fuerzas espirituales con las cuales Dios creó el universo, más preparados estaremos para tomarlas y utilizarlas constructivamente. A diferencia de la comunidad científica que aún no ha encontrado todas las partículas y fuerzas elementales creadas en el universo, el judaísmo posee una clara transmisión respecto a cómo Dios creó y sostiene el universo espiritualmente, mediante su palabra. Y como veremos, esto posee implicaciones extraordinarias en relación con la mayoría de las personas que dan por obvio como una característica básica del ser humano nuestra capacidad de comunicarnos. Tratemos de entender cómo y por qué. En Bereshit 1 al 29, según el Talmud de Babli, o sea, el Talmud de Babilonia, en Rosh Hashanah 32a, los 10 pronunciamientos mediante los cuales fue creado el mundo. 1. En el principio del crear de Dios los cielos y la tierra, en el principio, entre comillas, también es un pronunciamiento de Dios, según lo indica el versículo, los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Rosh Hashanah 32a, citando el Teilim 33:6. 2. Dios dijo, haya luz. Eso está en Bereshit 1:3. 3. Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas. Bereshit 1:6. 4. Dios dijo que se reúnan las aguas y que aparezca lo seco. Bereshit 1:9. 5. Dios dijo, produzca la tierra vegetación. Bereshit 1:11. 6. Dios dijo, haya luminarias en la expansión de los cielos. Bereshit 1:14. 7. Dios dijo que las aguas produzcan seres pululantes de seres vivientes. Bereshit 1:20. 8. Dios dijo que la tierra haga salir seres vivientes. Bereshit 1:24. 9. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bereshit 1:26. 10. Dios dijo, he aquí que les he dado toda hierba que produce semilla que se encuentra sobre la superficie de la tierra. Será tu alimento. Bereshit 1:29. ¿Qué importancia tiene que Dios haya creado al hombre mediante la palabra? De acuerdo con el pensamiento judío, los 10 pronunciamientos de la creación no pueden ser considerados como cosa del pasado.
Dichos pronunciamientos aún constituyen la columna vertebral de nuestra existencia actual. Rabbi Akiva Tatz, La Máscara del Mundo, página 89. Las palabras son los componentes básicos de la creación. En la Torá, las palabras expresan la esencia porque estas son la base de la existencia de aquellas cosas que describen. El mundo fue creado con las palabras pronunciadas por Dios que se convirtieron en los objetos de la creación. En hebreo, palabra y cosa se dice de la misma manera, davar. Todas las cosas del mundo no son más que palabras divinas cristalizadas en existencia material. Las palabras son el medio de la creación y entendiendo esto, poseemos la comprensión correcta de los elementos de la creación. Ahora tracemos un paralelo entre el hecho de que Dios creara el mundo mediante la palabra y la capacidad de hablar que caracteriza al ser humano. Para poder hacerlo, necesitamos explorar la creación del hombre y entender cómo la palabra sirve de puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Bereshit 2:7, la creación del hombre. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Cuál es el atributo único del hombre que lo distingue de los animales, quienes también son llamados almas vivientes? Onkelos dice, el habla es la calidad única que diferencia al hombre de las demás formas de vida. Onkelos traduce, el hombre se convirtió en alma viviente, en el hombre se convirtió en un ser que habla. También traduce alma viviente como un ser que habla. En otras palabras, la fuerza vital contenida en el aliento que insufló Dios en nuestras narices es lo que nos hace hablar. La fuerza interna que constituye nuestra alma de vida se manifiesta en nuestra capacidad de articular nuestro ser interior a través del poder del habla. Con cada palabra que pronunciamos estamos exhalando el aliento divino que se encuentra dentro de nosotros. Podemos resaltar la importancia de la interpretación de Onkelos de la siguiente manera. La existencia tiene su origen en los pronunciamientos de Dios en la creación, pero el universo se equilibra mediante las palabras pronunciadas por los seres humanos. Rabbi Akiva Tatz también en La Máscara del Mundo, en la página 129 dice, así como el poder de la palabra conecta lo espiritual y lo físico, el órgano del habla está ubicado en el punto de enlace de la cabeza con el resto del cuerpo. En la estructura física del cuerpo se manifiesta esta idea de conexión inherente al poder del habla. No es por casualidad que la voz se produce en el cuello. La voz es la raíz del habla, el poder de conectar mundos. El cuello conecta la cabeza con el cuerpo, los mundos superiores e inferiores. El cuerpo siempre refleja sus raíces espirituales. La dinámica cuerpo-alma en el hombre nos da la capacidad de ejercer libre elección para lograr desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Esto es más evidente con la boca. Rabbi Isaac Berkovitz en Hafet Haim, una clase diaria en la página 26, dice, la libre elección se manifiesta mayormente a través de nuestra boca. El ser humano está hecho de tierra. Cualquier cuerpo humano puede reducirse a un montoncito de minerales y elementos terrenales. Sin embargo, esta entidad aparentemente insignificante posee una función elevada. Actúa como recipiente para la Neshama, o sea, el alma, la chispa celestial que Dios infundió en el hombre. La boca es la intersección entre la esencia física y espiritual. A través de las palabras que pronuncia, se anuncia al mundo material la esencia divina del hombre. La capacidad de hablar es el puente entre lo físico del humano terrenal y el ser espiritual. Le brinda al hombre la capacidad de activar su ser espiritual. Dios formó al hombre con el polvo de la tierra y le insufló un alma divina, creando un ser único, incorporando en él tanto lo físico como lo espiritual. Esta dualidad dota al hombre de libre elección.
Si estuviera unido únicamente al mundo material, su libre elección no habría sido mayor que el de los animales. Si estuviese conectado solo al mundo espiritual, no habría tenido más libre elección que los ángeles. Puesto que el hombre vive en ambos mundos, tiene la capacidad de elección. Se deduce entonces que en la boca, donde intersecan ambos mundos, es donde más claramente se evidencia la libre elección. Profundicemos un poco en los tres niveles del alma humana y veremos cómo son afectados por el habla. El nefesh es el componente más bajo del alma y el más conectado al mundo físico. El ruach es el siguiente nivel más elevado del alma, el área de la cual tenemos más conciencia y es la fuente de nuestra capacidad de hablar. El nivel más elevado del alma es llamado Neshama, mediante la cual nos apegamos a Hashem y es la fuente de nuestra sabiduría y entendimiento. Sabemos que el Nefesh es el nivel más bajo del alma, más cercano a lo físico. En Nefesh HaHaim, el Rab Haim de Voloshin, en la sección 1.14.15 dice que los tres modos de expresión, acción, habla y pensamiento corresponden a las tres partes del alma de la persona, o sea, el Nefesh, el Ruach y Neshama. Las acciones proceden del Nefesh, que es la parte más baja, ubicada en la sangre, es decir, los procesos fisiológicos de la persona. El Nefesh permite el movimiento del cuerpo y el Nefesh es la parte más baja del alma, es decir, más cercana a lo físico, puesto que está ubicado completamente dentro del cuerpo físico. Basado en la descripción anterior del alma humana, ahora estamos preparados para entender cómo el habla puede alterar el consciente de la persona, tal como será explicado en las fuentes siguientes. El Rab Ruben Luther en Ner Lefe, Jerusalén, correspondencia personal, dice: el Ruach no tiene una identidad fija, puede asociarse con el Nefesh y la Neshama. El Ruach sube y baja y puede identificarse con las mayores alturas o con las profundidades más bajas. En otra fuente, citando al Rab Nathan Wise en El poder de la palabra, Parashá Masei, esto lo encontré en aish.com, dice que Ruach subirá o bajará dependiendo de cómo la persona utilice la capacidad de Ruach para hablar. Recordemos que las palabras de los humanos constituyen el punto de equilibrio del universo, el lugar donde se unen el cielo y la tierra. La Neshama trata de llevar al Ruach hacia arriba. Si la Neshama lo logra, dedicaremos nuestra capacidad divina para recoger ideas abstractas y comunicarlas en palabras expresando nuestra Neshama. En términos de los pronunciamientos que crearon el universo, este uso del poder de nuestro Ruach se describe como apegando el alma viviente, descrita por Onkelos, a la parte celestial de la interfaz de las palabras divinas que se hallan suspendidas entre los cielos y la tierra. El punto de equilibrio se mueve en dirección al cielo. Por otra parte, el Nefesh atrae hacia abajo al Ruach, a su nivel. Cuando el Nefesh lo logra, el poder de comunicación de nuestras palabras se basa en la satisfacción de nuestras necesidades físicas. En términos de las palabras de Dios que sostienen el universo, esto equivale a apegar nuestras palabras a la parte material o inferior de la interfase y llevar hacia abajo las palabras divinas para quedar atascado en el universo material. Todo el universo desciende a un nivel inferior. Ahora podemos entender cómo nuestra alma, ahora podemos entender cómo nuestro hablar afecta a nuestras mismas almas. Con las palabras que elegimos hablar, elevamos nuestra alma ruach hacia el cielo o lo bajamos a lo material. No solo nuestra alma se ve afectada, sino también todo el universo. De hecho, cada persona debe considerarse a sí misma y a sus palabras como si el equilibrio del destino del mundo se encontrara en sus propias manos. Esto es mucha responsabilidad. Su siguiente acto puede traer éxito y felicidad a toda la especie humana, o lo contrario.
Según Rambam en Hilhot Teshuvah 3.4, en el mundo físico esto se llama el efecto mariposa. Una mariposa mueve sus alas en Tokio y hace que llueva en Nueva York. Las consecuencias del hecho de hablar positiva o negativamente pueden reverberar con constantes impactos positivos o negativos, tal como lo ilustran los siguientes ejemplos de dos posibles variantes de un ciclo de eventos. Anteriormente estudiamos cómo las palabras de Dios construyen y sostienen el universo y cómo el habla distingue al hombre, quien tiene la capacidad de apegarse a Dios mediante la Neshama o, por el contrario, separarse de lo divino. Ahora exploraremos el increíble potencial que tiene cada persona de utilizar sus palabras para apegarse a Dios y contribuir así a mantener la creación. Existe una diferencia entre las conversaciones cotidianas y cuando hablamos sobre realizar una mizvah, palabras de Torah o la plegaria, cuando nuestra palabra logra trascendencia. En la fuente siguiente describiremos cómo las palabras de una persona pueden asociarse con las de Dios para formar los componentes básicos de la creación. Rab Haim de Boloshin Nefesh HaHaim 2.10, las palabras de nuestras plegarias construyen los mundos superiores, constituyéndonos así en socios de Dios en su construcción de la creación. Cada palabra de las plegarias o bendiciones ascienden a grandes alturas, a planos de existencia espiritual, llevadas ahí por ángeles especialmente asignados. Cada palabra tiene un efecto en las raíces superiores de la creación. De allí podemos deducir que la persona que recita la plegaria se convierte en un socio de Dios en la creación, puesto que es capaz de construir e influir sobre muchos mundos superiores. Por lo tanto, nuestros sabios cuando se referían a la plegaria decían devarim, o sea, cosas o palabras, que se encuentran en los mundos más elevados. Esto en Berajot 6b. En estas palabras, los devarim, o sea, las palabras mismas, las palabras de las plegarias se encuentran en el punto más alto de los mundos. En la siguiente fuente vamos a ver cómo las palabras de la Torá y la plegaria transforman el universo. El Rab Nathan Wise, en El Poder de la Palabra, para Shamasei, dice que las palabras de la plegaria no persuaden a Dios, sino que renuevan directamente el mundo, al igual que lo hacen las palabras de Torá. Estamos acostumbrando a pensar que el poder de la plegaria implica la idea de persuasión. Cuando rezamos, persuadimos a Dios para que cambie el universo para nosotros utilizando sus poderes. No son nuestras palabras las que cambian el mundo, sino que persuaden a Dios de hacerlo. El Nefesh HaHaim, o sea, la fuente anterior, explica que esta impresión es errónea. Él resalta que Dios no solo creó el universo con las palabras de los pronunciamientos de su creación, sino que cualquier cambio en el universo ya creado aún debe ser efectuado mediante esos mismos pronunciamientos. Cuando nuestras plegarias consisten de palabras sagradas capaces de conectarse con los pronunciamientos de la creación, Él nos permite modificar el universo. Las palabras de Torah son aún más potentes. El Zohar escribe que Dios consultó la Torah cuando creó el mundo. Esto en Terumá 161a. Las palabras que utilizó Dios para la creación y que aún se encuentran suspendidas y siguen infundiéndonos con vida son el paquete de ideas de la Torá. Cuando nuevas palabras de Torá salen de labios humanos puros, se incrementa el depósito de pensamientos de creación que pueden ser empacados en palabras. Estas nuevas ideas y conceptos modifican las viejas ideas detrás de las palabras de la creación e infunden las viejas palabras con nuevos matices de significado. Nuevas ideas de creación se traducen en la capacidad de crear universos completamente nuevos. Dichos universos no son considerados creaciones de Dios, sino del hombre, pues son las palabras de Torah del hombre las que inspiraron su formación. Son estos nuevos mundos que habitaremos en la fase de nuestra existencia conocida como el mundo venidero, el cual no existirá hasta que no lo creemos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Mediante el estudio de la Torá y el cumplimiento de la Mizvot. El estudio de la Torá y la plegaria, lo más sagrado de nuestras actividades de devoción a Hashem, se expresan con palabras. Estas palabras son la ofrenda de nuestros espíritus y equivalen actualmente a las ofrendas del templo en su época. Los sacrificios del templo nos conectaban a Dios,
fundiendo la fuerza de la vida humana a la del animal que era devuelto a Dios en su altar. Las palabras de Torá y las plegarias que pronunciamos nos conectan a Dios, fundiendo nuestras palabras a las palabras sagradas de Dios, que se hallan suspendidas sobre los cielos, suministrando la fuente de todo ser. El poder de conexión son las mismas palabras sagradas. Y puesto que las palabras sagradas deben ser ofrendadas en vasijas sagradas para ser permitidas, nos fueron encomendados mandamientos prohibiendo toda forma de conversaciones negativas, especialmente la shonara. ¿Se dan cuenta de qué tan profundo es todo esto? La boca del hombre es un cáliz sagrado siempre y cuando esté descontaminado de palabras profanas. La boca santa no puede soportar palabras de odio, enojo, de desarmonía o que expresen deseos obscenos. Cuando la boca del hombre es tentada por dichas palabras, pierde su santidad, dejando de ser considerada una vasija sagrada. Las palabras que emite esa boca se impurifican por impiedad y son rechazadas cuando tratan de fusionarse con los pronunciamientos de la creación. Hasta las palabras de Torá y las plegarias pierden su efectividad cuando vienen empacadas en sobres manchados. No pueden ascender ni unirse a la interfase de los pronunciamientos de Dios en la creación, porque la mancha negativa que les quedó por la vasija sucia que los emiten los hace ineptos. Piensen en eso. Piensen, por favor, en esto. Las palabras pueden alterar la realidad del tiempo, de las personas y de los objetos. Nuestras palabras no solo tienen la capacidad de combinarse con las de Dios para sostener el universo y construir nuestro mundo venidero, sino que además pueden influir en la naturaleza del tiempo, las personas y los objetos. Por ejemplo, hasta la destrucción del templo, una declaración verbal a cargo de testigos determinaba el comienzo del mes y en consecuencia las festividades judías. Una bendición recitada en la boda judía hace que dos personas se santifiquen exclusivamente entre sí. Un neder, o sea, una promesa, tiene la capacidad de infundir un estatus de santidad en un objeto que lo hace prohibido para alguien. El establecimiento del calendario judío. Hasta la destrucción del templo, mediante una declaración de testigos se determinaba el calendario mensual y en consecuencia las fechas de las festividades judías. Aunque esta práctica terminó con la destrucción del templo, cuando se estableció un calendario fijo, este es un potencial que aún poseemos, aunque somos incapaces de concretarlo. Vaikra 23, 1, 2, 4 dice: Dios le ordena al pueblo judío designar tiempos sagrados en el calendario anual. Dios habló a Moshe diciéndole que le diga a los israelitas: hay tiempos especiales que deberán designar como fiestas sagradas para Dios. Mis tiempos especiales son los siguientes. Estas son las fiestas de Dios que deben consagrar como días festivos en su momento apropiado. Es importante observar que el último versículo de la fuente anterior forma parte del Kiddush matutino de las festividades. La fuente siguiente describe cómo se realizaba la designación del tiempo sagrado. Mishnah Rosh Hashanah 2, 5 al 7 dice que la declaración verbal del primer día del mes determinaba cuándo serían las festividades. Existían en Jerusalén un gran patio llamado Beit Yasek, donde se reunían todos los testigos de la luna nueva. El Beit Din, o sea, la corte, les preguntaba allí cómo interrogaban a los testigos. El par que llegaba primero era interrogado primero. Se hacía pasar al más anciano de los dos y le preguntaban: «Decinos cómo viste la luna, frente al sol o opuesta al sol». Luego hacían pasar el segundo testigo para interrogarlo. Si las declaraciones coincidían, los testimonios eran válidos para fijar el día de la luna nueva y la fiesta de ese mes. El principal del Beit Din decía: «Ha sido santificado». Y todos respondían después de él: «Ha sido santificado, ha sido santificado». El primer día del mes se fijaba mediante esta declaración verbal del principal del Beit Din. Esto, a su vez, determinaba
cuándo serían las festividades. Esto ahora vamos a ver cómo se aplica a las personas cuando se forma un matrimonio. En Masejet Kalá 1.1, la recitación de los Sheva Berajot complementa la unión espiritual de la pareja que contrae matrimonio. La novia está prohibida para su esposo antes de recitar las 7 bendiciones, o sea, Sheva Berajot. Rabbi Berkovitz en Hafez Haim, en clase diaria, en la página 21, dice: las 121 palabras de los Sheva Berajot completan la unión del hombre y su esposa. La persona puede bajar santidad a la tierra por medio de las palabras. El pronunciamiento de las 121 palabras constituye la clave en la creación de un lazo sagrado de matrimonio entre hombre y mujer. Con respecto a los objetos, el concepto de neder. La idea del neder, o sea, la promesa, nos puede resultar conocida a partir de la plegaria Kol Nidrei que recitamos en víspera de Yom Kippur, mediante la cual anulamos todas las promesas contraídas en el año anterior. En la fuente siguiente analizaremos el poder de una promesa para modificar el estatus de cualquier objeto. En Bamidbar 32 al 3 dice la fuente de hacer una promesa, neder, y no romperla. Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto ha encomendado Dios. Cualquier hombre que haga una promesa o juramento por Dios estableciéndose una prohibición sobre él, no faltará a su palabra, según lo que diga por su boca, así hará. De nuevo el Rab Nathan Wise en El Poder de la Palabra en Parashat Masei dice: las palabras dichas como promesa no simplemente crean una obligación moral para cumplirlas, sino que poseen el poder de alterar la realidad. ¿Por qué es así? El pasaje anterior introduce las leyes del neder, un fenómeno sin equivalente secular, pero que puede ser traducido en general como promesa. Intentamos transmitir el sabor del neder mirando a una muestra clásica. Si alguien dice: las manzanas me estarán prohibidas tal como me están prohibidos otros objetos, según la ley de la Torá, para esa persona las manzanas estarán prohibidas igual que el cerdo. Si transgrede esa promesa comiendo manzanas, comete un pecado tan grave como si hubiera comido cerdo, mereciendo el mismo castigo. La promesa posee tal fuerza que se sobrepone a la obligación de realizar otros mandamientos de la Torá. Si lo dice de la manera correcta, la persona que pronuncia un neder prohibiéndose a sí mismo sentarse en una cabaña, también tiene prohibido sentarse en una, incluso en la festividad de Sukkot. La fuerza de la prohibición de su neder es superior al mandamiento de la Torá de disfrutar de estar sentado en la sukkah. El fenómeno del neder introduce una nueva idea. Las palabras no solo crean la obligación moral de cumplirlas, sino que además pueden alterar la realidad misma. El objeto sobre el cual se hace una promesa se convierte en una sustancia tan prohibida como el cerdo. Más aún, este fenómeno no está limitado al individuo que hace la promesa. Esta tiene el mismo poder de afectar a otra gente. Según las leyes del neder, yo tengo poder para transformar mis manzanas en objetos prohibidos hasta para otros judíos pronunciando el neder sobre mis manzanas de manera que prohíba su consumo también a otras personas. El punto está claro. El neder y la idea de cumplir las promesas no tienen nada en común. No existe manera que una promesa pueda comprometer a otro excepto a mí mismo. El principio está establecido. El neder transforma el objeto sobre el cual se coloca en una sustancia prohibida. Las palabras del neder toman una realidad tangible que obliga a los objetos sobre los cuales fueron colocadas, alterando su esencia natural. En resumen, las palabras del hombre están investidas con un poder casi cósmico para formar el universo tal como Dios creó originalmente el universo mediante su palabra. Nuestras palabras hasta tienen la capacidad de de cambiar la realidad del tiempo, de las personas y los objetos.
Teniendo esto en mente, podemos entender por qué en el judaísmo tiene tanta importancia el tema de Shemirat Halashon. Físicamente, el hombre tiene un cuerpo como el animal. Sin embargo, él tiene un alma única conectada a su fuente divina. Es dicha alma lo que le permite hablar. Hablar es una expresión de la esencia del hombre, puesto que combina tanto su alma, o sea, fuente de las ideas, como su cuerpo, su boca, como herramienta de expresión. El alma humana tiene 3 niveles. El habla proviene del nivel medio llamado Ruach, el cual nos da nuestro sentido de ego. Puede ser influenciado para ascender expresando palabras relacionadas con la Neshama, el nivel más elevado del alma, o descender al nivel del Nefesh, el cual controla los procesos fisiológicos del cuerpo. El mundo fue creado a través de las palabras de Dios, por ejemplo, y Dios dijo que haya luz. Estas palabras son los componentes básicos de la creación. En hebreo, palabra y cosa se dicen de la misma manera, davar. Desde el comienzo de la creación hasta el presente, la palabra de Dios continuamente mantiene todo en existencia. Las palabras de Torah y la plegaria renuevan el mundo. ¿Qué significa? Dios no tiene que ser persuadido para utilizar su poder para alterar el universo. Más bien, nuestras palabras ascienden a los mundos superiores y Dios les permite alterar a la creación. De este modo, nos convertimos en socios de Dios en la creación. Si las palabras tienen poder para transformar el universo, ¿cuánto más lo tienen para alterar el estatus de los objetos, las personas y el tiempo? En el siguiente shiur voy a ampliar sobre las causas de la Lashon Hara y cómo podemos mejorar nuestra manera de hablar.